No, bueno, pues para empezar, esperar que todos los que estáis por aquí os encontréis bien, que todos pues estéis sanos y que no estéis pasando un mal rato desde casa, que es bastante difícil. Y en segundo lugar, pues dar las gracias al Centro Crimina por organizar esta sesión, que creo que es importante no solo para la criminología, sino ya un poco nos ayuda a todos, ¿no? A llevar las tardes mejor y a estar un poco distraídos desde casa, que a veces pues cuesta encontrar actividades con las que distraer nuestros días. Pues voy a presentar a los 4 ponentes muy rápidamente. Supongo que ya los conocéis de sobra todos, pero para presentarlos, para que un poco nos conozcamos todos mejor, tenemos a Antonia Linde, ella es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Y voy a decir 3 áreas de especialización por cada uno de los ponentes, porque si no, no acabaríamos nunca, ¿no? Ella es experta en encuestas de victimización, en tendencias de criminalidad y en encuestas de delincuencia autorrevelada. Después tenemos a Juanjo Medina, que es catedrático de Criminología y director del Departamento de Criminología en la Universidad de Manchester y presidente de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Y para mencionar 3 áreas de especialización, pues investigación cuantitativa en criminología, bandas y violencia doméstica. Después tenemos a Paz Dioria, que es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, directora de la cátedra Protecpol y experta en violencia de género, delincuencia contra la salud pública y ciberdelincuencia, por mencionar 3 áreas. Y finalmente a Fernando Miró Linares, que también lo conocéis todos, catedrático de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, director del Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia y experto en ciberdelincuencia, criminología ambiental y cumplimiento normativo, por mencionar también 3 áreas. Como he dicho, ahora cada uno de los ponentes va a tener 5 minutos, igual 6, para presentar un poco el tema en cuestión, que es cómo está afectando la crisis del coronavirus y las medidas de confinamiento en la delincuencia urbana y la ciberdelincuencia en concreto, pero también se puede hablar de otras formas de criminalidad, como la delincuencia intrafamiliar o violencia doméstica, entre otras. Después de esto, prepararé algunas preguntas para los ponentes que podrán responderlas un poco para facilitar el debate, y después por los asistentes podrán hacer preguntas que responderán los ponentes. Y finalmente, si tenemos tiempo, he pensado que cada uno de los ponentes puede tener 2 minutos finales para concluir un poco la sesión. Así que si a todos os parece bien, la primera de los ponentes sería Antonia Linde, que tendría pues 5 o 6 minutos para empezar el debate. Muy bien, adelante pues. Espero que se me oiga bien, si no me equivoco, pues me escucháis. Bueno, primero buenas tardes a todos y deciros, por supuesto, que es un placer compartir la charla virtual con vosotros. Gracias a Fernando una vez más por esta iniciativa y por la invitación, por supuesto, también. Y si no voy errada, creo que esta iniciativa va dirigida a los estudiantes, a proporcionar el material a los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a aprovechar, sé que en estos momentos el colectivo héroe, como se les ha llamado, es el colectivo sanitario, desde luego que lo son, que además trabajan en unas condiciones extremadamente precarias, pero yo quiero poner de manifiesto, y tomando como ejemplo esta iniciativa de Fernando, el gran trabajo que están haciendo muchos docentes para poder seguir las clases de forma virtual. Yo trabajo en una universidad virtual, estamos más acostumbrados, más habituados a este tipo de docencia, pero también imparto docencia en universidades presenciales y hay un montón, sé que hay un montón de compañeros que están a marchas forzadas, grabando sesiones, utilizando herramientas que a veces no habían utilizado nunca, simplemente para proporcionar, no simplemente, sino bastante para proporcionar el material a los estudiantes, para que la medida, ¿no?, en cierta medida podamos paliar este sentimiento de pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, dicho esto, paso a hablar de lo que en principio iba a ser mi encargo. El encargo de mi participación en esta sesión iba a dirigir un poco a reflexionar acerca de cómo la información de la que disponemos sobre tendencias de la delincuencia puede ayudarnos a anticipar el efecto de la crisis del COVID-19 en el ámbito de la delincuencia. Básicamente es cómo anticipar los efectos a nivel delincuencial que tiene y que tendrá la crisis del coronavirus.
no puedo dejar de mencionar la excepcionalidad de esta crisis, ¿de acuerdo? Es un hándicap para nosotros, para los criminólogos, a la hora de vaticinar estas consecuencias. Es decir, hasta ahora, no sé, no recordamos o no hemos vivido ningún hecho inédito como este. Podemos pensar en catástrofes como, no sé, Katrina, el 11M, pero tenían como particularidad que eran acontecimientos que tenían un inicio y un final, y en el caso que nos ocupa, pues es muy difícil trabajar con la incerteza, no solo que sigue ese evento, sino que no tenemos certidumbre de cuándo finalizará, y por tanto es muy difícil, como digo, trabajar con esa incerteza, puesto que imposibilita predecir las consecuencias, en este caso a nivel de la delincuencia. Por otro lado, quiero remarcar también, y como la sesión nos va a permitir desarrollar temas y formular preguntas, quiero señalar también, desde luego, que estamos ante un fenómeno global, con un impacto de implicaciones a nivel mundial, así que la idea es que los criminólogos tenemos un poco de la rama de la criminología comparada para empezar a pensar soluciones, y estaría muy bien estar atentos a lo que en otros países se aplica o se estudia o se investiga. Bien, de cara a analizar las consecuencias a nivel de delincuencia, debemos plantearnos, yo diría, dos momentos, ¿no? Un momento es qué efectos está teniendo ya en los niveles de delincuencia este estado de alarma, básicamente el confinamiento en el hogar y ese aislamiento social, y luego pasaremos al segundo momento, ¿no? que sería qué consecuencias tendrá esto a corto, medio y largo plazo. Es decir, ¿qué pasará una vez finalice el confinamiento y nos vayamos incorporando paulatinamente, que suponemos que será así, ¿no?, a la sociedad, a nuestras vidas y por tanto nuestras actividades e interrelaciones normalizadas, ¿no? Bueno, a nivel de recordatorio, todos sois criminólogos y todos sabéis que cuáles son las tendencias que se han detectado en las últimas décadas. A nivel general en Europa, pues ha habido un descenso de los delitos contra la propiedad, robo y hurto, el robo en domicilio, robo en vehículos, que en buena parte es debido al incremento de usos de medidas de seguridad. Han disminuido también los homicidios, han aumentado las agresiones en general y los delitos relacionados con el tema de drogas. Bien, ¿qué está pasando ahora con los datos que tenemos? Que no son muchos, pero ya se han empezado a publicar algunos, ¿no? Según datos policiales, ha disminuido los delitos comunes, como el robo y el hurto, esto parece claro, hay menos gente en las calles y por tanto menos posibilidad de aprovechar el tumulto para sustraer bienes. Menos robos en las viviendas, que ahora están absolutamente ocupadas. Se han detectado también algunos aumentos de los robos de farmacias y supermercados, que son los únicos, digamos, comercios activos, y robos un aumento también en robos en locales, comerciales y empresas, que ahora permanecen en buena parte vacíos. Esto en algunos países, ya a consecuencia de esto, se ha detectado ya un aumento en la demanda de personal de seguridad privada. Esto ya lo podemos hablar más tarde si queréis. Por supuesto, se espera que las estadísticas muestren un aumento en la victimización en el hogar, de cualquier tipo de violencia familiar, como la violencia de género, la violencia de los padres hacia niños y hacia los ancianos. Todos somos coincidentes en que los ancianos y especialmente los niños son los colectivos de riesgo, teniendo en cuenta sobre todo que difícilmente se llegará a denunciar esta victimización por parte de los niños. Esto creo que va a ser un objeto de estudio que se va a dimensionar para los criminólogos. Hasta ahora el hogar ya ha sido analizado como un espacio de riesgo, como un factor de riesgo en determinadas victimizaciones, pero creo que en estos momentos lo que va a suceder es que cobrará un efecto dimensionador debido al confinamiento y la convivencia tan intensa que estamos viviendo estas semanas. Bueno, no cabe duda, y esto lo comentaréis otros compañeros, no cabe duda, y de esto que se espera que las cifras muestren un repunte muy significativo en ciberdelincuencia, en todos los ciberdelitos. A mí me gustaría mencionar que también realmente me gustaría que más adelante habláramos de estos temas, porque creo que son importantes para evaluar el impacto, ¿no? O para pensar en cuál es el posible impacto que puede darse ahora actualmente en la situación de confinamiento, y es dos factores muy importantes que están muy asociados a la mortalidad, no solo al homicidio, sino también al suicidio, que es por un lado la posesión de armas,
y por otro lado el consumo de alcohol. En la posesión de armas, en España concretamente tenemos una política bastante restrictiva de posesión de armas, pero pensando más globalmente, pienso en países que tienen unas políticas de posesión de armas más permisivas. Por ejemplo, Suiza, por ejemplo, tiene una ley bastante permisiva en cuanto a la posesión de armas, siempre relacionada con lo que ellos llaman l'ARME, que es el servicio militar. Entonces, ellos tienen el arma en casa y esto será un factor de riesgo en estos momentos, creo, en estos momentos de confinamiento, en el que los efectos del confinamiento le pueden derivar en estrés y disponer de un arma en el hogar puede ser un elemento de riesgo. Del mismo modo que el consumo de alcohol. Parece ser que en España, he estado buscando en otros países y de momento no he encontrado nada, pero no me cabe duda que seguramente ha habido un aumento del consumo de alcohol. En el caso de España se ha mencionado en los noticieros que ha aumentado el consumo de cerveza. Yo me imagino en unos países que tienen una tradición de consumir alcohol más fuerte, destilado, esto puede ser un factor desencadenante de Antonia, tenemos un minuto más. Bien. También me gustaría, estoy convencida que más tarde otro compañero hablará de esto, que es el tema de qué tipo de eventos pueden generar conflictividad también que pueden derivar en violencia, ¿no? Se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, muchos casos de discriminación ya hacia personas sanitarios, pues el caso de una enfermera que le han prohibido vivir en una comunidad, o el caso de ya empiezan a haber chivatazos, ¿no? de la gente que no respeta las normas, ¿no? Esto creo que puede llegar a generar un conflicto en la comunidad, ¿de acuerdo? Todo esto que es lo que puede estar pasando ahora, sí que quiero resaltar que todo esto tendrá sentido en función del tiempo que estemos confinados. Por supuesto, creo que las consecuencias no serán lo mismo si nos quedan 3 meses por delante o si mañana o en 15 días se decreta la finalización del confinamiento. Y luego, ya por último, 30 segundos, hay que valorar las consecuencias que tendrá todo esto a corto y medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Porque el corto plazo existirá cuando se haya finalizado el confinamiento, y yo aquí sí que diría que básicamente hemos de tener en cuenta que las consecuencias van a ser aquellas derivadas de la crisis económica que nos espera. Es evidente que no hay una relación exacta entre la crisis económica, de acuerdo, y la delincuencia, pero sí que en aquellos países que tienen políticas sociales más pobres creo que van a acusar esto de una mayor medida, ¿de acuerdo? Y aquí finalizo. Muy bien, pues muchas gracias, Antonia. Y el siguiente de los ponentes es Juanjo Medina. Hola, buenas tardes a todos y también gracias a Fernando y a Crimina por haberme dado la ocasión de participar en este evento, ¿no? Y básicamente yo lo que voy a señalar va a incidir de alguna forma, reiterar, ¿no? También algunas de las cosas que ya ha apuntado Antonio, ¿no? El último que hable hoy me parece a mí que se va a quedar con pocas cosas que decir, que sean nuevas, ¿no? A ver, a mí el tipo de criminología que más me interesa está más basado en la observación que es la especulación, ¿no? Y desgraciadamente ahora mismo lo que estamos viendo sobre todo es mucho de este último y poco debate informado por datos, ¿no? Entre otras cosas porque todavía los datos no están disponibles, ¿no? Y el debate además está centrado en especulaciones muy a corto plazo, ¿no? Sin reflexionar demasiado lo que nos puede esperar después. Aquí comparto la opinión de Antonia que lo más interesante posiblemente es lo que vaya a ocurrir a ese medio y largo plazo, ¿no? Y la verdad es que sí, que es muy fácil hacer este tipo de especulaciones y muchas de estas se están realizando, ¿no? Si eres un arduo partidario de las ideas de Marcus Felsen, ¿no? Cuya apuntación fundamental es que las actividades cotidianas de los ciudadanos estructuran las oportunidades delictivas y estas a su vez condicionan, por tanto, las tasas delictivas. Evidentemente, frente a una ruptura radical en lo que son estas actividades cotidianas, pues vamos a esperar cambios, ¿no? Si según Marcus pasar tiempo fuera de casa en contacto con personas desconocidas aumenta la vulnerabilidad de nuestros hogares vacíos y nos expone al riesgo de victimizaciones personales predatorias, pues evidente que encerrarse en casa con quien conocemos debería tener un impacto brutal en este tipo de delincuencia. Creo que sea particularmente
de pitonizo, ¿no? El predecir que a corto plazo los hurtos en las Ramblas de Barcelona pues van a pegar un bajón sin precedentes, ¿no? Claro, la cuestión está, ¿no?, de qué nos sirve esta especulación, ¿no? Incluso si en estos ejemplos concretos no las vamos a ver después confirmadas por la observación empírica, ¿no? Como de alguna forma ya estamos viendo, ¿no? Como dicen los angloparlantes, so what, ¿no? Esta es una situación sin precedentes y que tampoco queremos ver repetida. No es que uno vaya a poder traer conclusiones político-preventivas que se deriven de la observación de estos posibles descensos, ¿no? Aunque, como decía también Antonio, nada en la historia reciente se puede comparar a las medidas de confinamiento que han resultado de esta pandemia global, sí que otras situaciones de ruptura de actividades rutinarias en el pasado han generado investigación criminológica. Algo sabemos, por ejemplo, del impacto a corto plazo del huracán Katrina en New Orleans y en las comunidades que recibieron a sus desplazados. Parece que la ruptura de las actividades cotidianas dio lugar a un descenso de la delincuencia, del impacto de temporales de nieve en Quebec, donde se observó un aumento del comportamiento altruista y un descenso de la delincuencia, e incluso tenemos evidencia econométrica sobre el impacto que la cantidad del polen en el ambiente tiene en actividades rutinarias y delincuencia, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Aaron Chalfen y sus colaboradores, en un paper publicado en el Journal of Health Economics y titulado Más estornudos, menos delincuencia, estimaban que en los días que el polen en el aire es particularmente elevado se observan reducciones en los niveles de delincuencia violenta, ¿no? Que obligaban a la ruptura de las actividades cotidianas del 20% de la población que sufre alergias. Yo creo que lo interesante aquí no es realmente el observar estas reducciones a corto plazo que cualquiera con dos dedos de frente podría imaginarse y sobre lo que tenemos algunos pronunciamientos que lo confirman, ¿no? El otro día Pedro Sánchez, en una de sus comparecencias, decía que se había observado una reducción del 50% en denuncias policiales, ¿no? En el Reino Unido me consta que las fuerzas policiales también están observando reducciones notables en el volumen total de la delincuencia de en torno al 20%. No sé hasta qué punto tiene valor hacer estudios que vayan a documentar esta obviedad. Yo creo que la cuestión teóricamente más interesante es quizás poder observar si esto conlleva desplazamientos a otras formas delictivas y tratar de entender de la mejor forma posible esos potenciales de desplazamiento, ¿no? Todos sabemos que las premisas de la teoría del delito es que no todos los delitos son equivalentes desde el punto de vista de las estructuras que conforman la elección, ¿no? No todos ofrecen el mismo balance de costes y beneficios al potencial delincuente. Y por tanto, el pasar de uno a otro no debería asumirse de forma mecánica, ¿no? Y eso puede ser lo que nos puede interesar determinar y observar, ¿no? También es cierto que la nueva estructura de actividades nos ha confinado a un mayor uso del ciberespacio, donde los mandos policiales pues ya han advertido en las ruedas de prensa en Moncloa de que se han notado determinadas actividades orientadas a explotar la situación actual, y también existe evidencia muy anecdótica todavía de un posible aumento de las violencias en el hogar. Y esto no implica necesariamente desplazamiento, sino probablemente en el sentido de la misma persona que podría haber cometido otro delito ahora está cometiendo ese tipo de ofensas, sino probablemente la activación de estructuras de oportunidad diferenciales. Y bueno, lo que sería interesante es ver, ¿no?, en qué determinada forma se están produciendo estos cambios y entender cuál es el mecanismo que responde a ello. El problema, como siempre, para abordar estas cuestiones es el del acceso a los datos, ¿no? Mientras que ya hay algún otro borrador de artículos prepublicados por profesores trabajando con datos americanos, ¿no?, como el de Gianmaria Campedelli, Alberto Bastian y Serena Fabrin, ¿no? Ellos están usando datos abiertos de LA y han notado un descenso en el volumen global de la delincuencia, pero cero cambios en violencia, incluyendo la doméstica en esta ciudad, que fue una de las primeras en adoptar restricciones, aunque en un periodo en el que las restricciones todavía no eran muy restrictivas, ¿no? El plan que tienen ellos es actualizar este PP cada semana a medida que entren datos nuevos. Y estoy convencido de que van a llover papers de economistas americanos usando diferencias en diferencias, evaluando el impacto de todas estas medidas políticas que se están adoptando ahora en un amplio rango de variables, incluyendo la delincuencia de aquí a unas semanas, meses. El problema es que aquí en España serán 2 años y todavía estaremos esperando a que se publiquen los datos que nos permitirían poder participar en este debate, ¿no? Y así pues es imposible competir. Yo creo que también estamos canalizando mucha de nuestra atención a determinadas formas de delincuencia, la común, la violencia doméstica, el cibercrimen.
pero creo que también es importante que nos centremos en otras formas de criminalidad, ¿no? Las restricciones al transporte, pues, por ejemplo, están afectando determinados ciclos del delito organizado, ¿no? Los carteles en México están viendo reducida su capacidad para producir fentanil como resultado de las dificultades para acceder a determinados componentes químicos. Tenemos que tener en cuenta que en China se produce todo, ¿no? Incluso una buena parte de los bienes que operan en mercados legales, ¿no? Estamos viendo también como en varios países latinoamericanos agrupaciones criminales están contribuyendo a que la ciudadanía cumpla las condiciones de confinamiento, ¿no? Y de alguna forma también pues así ganar legitimidad en este tipo de contextos, ¿no? Muchos de mis compañeros en Manchester, que como sabéis, una de nuestras áreas primarias de investigación en el tema de drogas, pues ya han observado la disminución de sustancias dentro del mercado británico y están tratando de investigar desplazamientos al darknet, ¿no? A todos los mercados ilegales en este tipo de contexto de Internet, ¿no? También a compañeros que investigan el tema de la propaganda en línea, ¿no? De organizaciones radicales y extremistas, están notando un aumento en los esfuerzos de este tipo de organizaciones, por ejemplo, el movimiento yihadista, para reclutar activistas potenciales terroristas. Un minuto también, por favor. Vale. En este tipo de contexto, ¿no? Entonces, creo que también a la hora de debatir estas cuestiones tenemos que movernos un poco más allá del tema de la delincuencia común, ¿no? Y sobre todo lo que ya decía Antonio. Yo creo que obsesionarnos con el corto plazo es un poco absurdo, ¿no? Lo preocupante es de qué forma esta crisis va a alterar el contexto socioeconómico y político global más allá del confinamiento. Y quizás el impacto directo y a corto plazo del confinamiento es lo menos importante en muchos sentidos, ¿no? Aquí, esto no acaba aquí, ¿no? Lo que es evidente es que nos viene una recesión que ya aquí avisa que será bastante peor que la del 2008. Y a ver lo que ocurre con ello, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cada vez hay evidencia más rigurosa y de mayor calidad que nos permite tener respuestas más fiables sobre el impacto de la pérdida de empleo, la pérdida de las ayudas al desempleo y shocks económicos en la delincuencia, ¿no? Hay un paper muy reciente de Patrick Bennett y Amin Assad en el Journal of the European Economic Association, que utilizan microdatos daneses del sistema de justicia penal y de la administración social y que claramente documentan un impacto considerable en la participación delictiva de todo este tipo de situaciones económicas, ¿no? Entonces, voy a cortar aquí un poco, ¿no? Y yo creo que a lo largo del rato que nos queda, pues podremos abundar en algunas de estas cuestiones. Bien, pues muchas gracias, Juanjo. Recordar a todos los asistentes que pueden ir haciendo preguntas ya si les van surgiendo preguntas en el chat. Yo iré recogiendo aquellas que puedan ser más convenientes para el turno de posterior. Y así, la siguiente ponente es Facioria, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, yo también estoy muy contenta de estar aquí y le agradezco mucho a Fernando y bueno, me encanta haber vuelto a ver a Antonia, que no nos veíamos desde enero y nada, que la iniciativa me parece muy bien. Y yo he podido pensar un poco y evidentemente, bueno, pues mis compañeros ya lo han puesto de manifiesto. Evidentemente hay un descenso en lo que es la delincuencia urbana de calle, porque no estamos en la calle, y es obvio también que existe un incremento en la ciberdelincuencia. Evidentemente, si como todos los que trabajamos en este ámbito solemos decir, la ciberdelincuencia normalmente, desde el punto de vista puramente penal, es la misma básicamente la que se produce en un entorno y en otro, y lo que ocurre simplemente es que cambia el medio. Si en estos momentos estamos en casa y en el medio en el que más nos estamos moviendo es en el medio virtual, es lógico que la delincuencia en ese mundo virtual pues se incremente, ¿no? Se ha incrementado mucho. Yo el otro día leía una noticia en la Vanguardia, así como dato que es poco fiable, pero bueno, son los datos que en estos momentos tenemos, como habéis dicho también, en el que la policía había detectado ya la aparición de 12.000 páginas web dedicadas a la realización de delincuencia tecnológica, ¿no? Es verdad que en este ámbito también tendríamos que distinguir un poco, pues no es lo mismo ese incremento que se ha producido en el uso de la tecnología, no es lo mismo hablar de la delincuencia que se puede producir cuando estamos utilizando
la tecnología para hacer teletrabajo, por ejemplo, que también es un ámbito nuevo, que antes teletrabajábamos pero no tantos o no tan intensamente. Entonces hay que distinguir un poco con el teletrabajo los riesgos que se corren y los problemas que se pueden plantear en ese ámbito, porque tampoco estamos acostumbrados, no tenemos las redes protegidas, la creación de redes virtuales privadas para poder conectarnos al ordenador central puede poner en riesgo datos sensibles, que es algo que si estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo, los cortafuegos son mayores, la protección es mayor y por lo tanto no hay tanto riesgo. No es lo mismo esa delincuencia, que también se ha incrementado, los 2 ciberataques que se han producido a los sistemas sanitarios, por ejemplo, que la ciberdelincuencia que se puede producir, la delincuencia tecnológica, como prefiero hablar yo, que se puede producir en el ámbito del uso ordinario de redes sociales para ocio o para información, ¿no? Esta mañana, bueno, corría un meme por ahí, ¿no? A propósito de cuánta gente estaba anoche colgada en la página del BOE intentando ver la publicación del BOE, gente que en su vida había entrado a mirar el BOE, ¿no? Y claro, además el desconocimiento, quiero decir, las personas que habitualmente trabajan con redes sociales o que están acostumbradas al manejo de determinadas páginas pueden tener más cuidado, a lo mejor, que las personas que habitualmente utilizan solo las redes para ocio y en estos momentos pues las están utilizando pues para informarse más, para conectarse más. Hay nuevas aplicaciones. El INTECO está avisando de la serie de aplicaciones, sobre todo para Android, aplicaciones de seguimiento de datos del COVID, que bueno, pues lo que hacen es descargar software malicioso que puede suponer un spyware o software que puede implicar un ransom, un secuestro de la máquina. Y es cierto que todo esto se incrementa porque estamos en otro medio, y al estar en otro medio y sobre todo con personas que tienen poca formación y poco cuidado, porque el riesgo ya se ve poco en redes, cuando vamos por la calle vamos con más cuidado que cuando estamos comunicándonos a través de la tecnología. Por ahí hay un núcleo importante de delitos que se está incrementando y de los que la policía nos va informando habitualmente. Yo creo que sería importante, pues sobre todo recomendar a la ciudadanía desde un punto de vista preventivo, pues entrar a la página del INCIBE. La página del INCIBE es muy clarita, es muy fácil y nos enseña un poco cómo protegernos. Yo creo que eso sería fundamental, no solo frente a ataques que puedan ser más graves como estos que estamos diciendo, pero estafas, por ejemplo, ¿no? Estafas a la hora de ir a comprar productos farmacéuticos a través de la red que luego nunca llegan. Se han descrito estafas de este tipo, a través de Wallapop, de aplicaciones que normalmente el ciudadano está utilizando sin saber muy bien cómo protegerse y a través de las cuales está recibiendo ataques que son importantes. A lo mejor no en la gravedad, pero sí en el número, ¿no? Cualitativamente a lo mejor la lesión es pequeña a cada ciudadano, pero cuantitativamente, perdón, esto va incrementándose. Luego tendríamos el tema de las fake news, ¿no? Que bueno, lo discutíamos el otro día también por Twitter, estábamos hablando con Fernando y con Jacobo Pico de este tema, es decir, el tema de los bulos y las fake news, hasta qué punto también puede suponer la realización de delitos en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico penal. Es difícil calificar estas conductas. Yo creo que no se puede. Lo veo complicado, ¿no? Bueno, otra cosa es que el contenido pues lleva un atentado contra el honor, lleva un atentado contra la intimidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí lo veo complicado. En otros ordenamientos jurídicos como el argentino, por ejemplo, sí que están actuando por delitos contra el orden público cuando los bulos o las fake news son efectivamente muy graves y generan una gran alteración. Aquí algún compañero proponía hablar del 561, de un atentado contra el orden público, cuando fuera un bulo así muy grave y demás, pero yo lo veo difícil. El tema de las fake news lo veo difícil. Y por ahí yo hablaría pues del incremento de los delitos clásicos, ¿no? De phishing, de estafas, de software malicioso, en fin, el que estamos acostumbrados. Y luego en relación con la violencia de género, yo creo que la ciberviolencia de control sí que se ha incrementado y también la violencia de género in situ. O sea, yo no creo que sea una cifra despreciable, lo que creo es que hay mucha cifra negra. Creo que hay mucha cifra negra porque, y esto sí que lo hemos discutido en bastantes foros en los que estamos trabajando en medidas de prevención, porque la mujer que convive con el maltratador
si normalmente le cuesta denunciar, en una situación como esta es mucho más complejo. Es decir, que no haya denuncias no significa que no se haya incrementado. Es más, en ámbitos como en el penitenciario, que todos lo conocemos y lo hemos trabajado, sabemos que la convivencia cerrada, con limitaciones de movimiento y demás, genera mayores conflictos, lo hemos visto en el ámbito intrafamiliar ordinario. Evidentemente, cuando estamos ante una situación de maltrato, yo entiendo que no es que no se haya incrementado, sino que no tenemos noticia. No tenemos noticia y, de hecho, en ese sentido sí que es de diversas. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por ejemplo, ha iniciado una campaña, se siguen manteniendo abiertos los centros Mujer 24 horas, el 016, por cierto, el INCIBE tiene un 017 para dudas de delitos tecnológicos, que es importante también saberlo. Y bueno, se han iniciado una serie de campañas. Esto para las parejas que convivan juntas, pero para las que no conviven, la ciberdelincuencia de control se ha incrementado. Porque curiosamente, aunque el sujeto sabe que su compañera o su novia o pareja o lo que sea está en casa y no puede salir, sabe que su relación a través de redes sociales se ha incrementado. Y por lo tanto, lo que es violencia de control en el ámbito de dominación machista, sí que está experimentando un incremento importante, sobre todo con aplicaciones que antes no utilizábamos y que ahora sí, por ejemplo, como es el Home Party, que utilizan mucho los jóvenes, que es una aplicación en virtud de la cual estás hablando y de repente cualquiera puede entrar en esa conversación, cualquiera que tenga tu número de teléfono o el número de teléfono de aquel con el que estás hablando, y se va creando un círculo. Es decir, y a través de ahí se van creando situaciones de control que son nuevas, que no hemos trabajado porque no hemos tenido esta situación tampoco, pero sí que pueden ser indicios importantes de un incremento notable que veremos después de violencia de género y sobre todo de violencia de control a través de la tecnología. Bien, muchas gracias, Paz. Ya el último de los ponentes es Fernando Miró. Bueno, muchas gracias. Nada, yo voy a hablar de seguridad vial, porque me habéis dejado eso, entonces voy a decir que los delitos de tráfico se van a reducir. Esto es básicamente mi intervención y con esto ya vamos al debate, si os parece. Yo me había preparado una intervención también bastante sesuda, también como Juanjo, es decir, explicando los marcos teóricos y todo esto, pero claro, es decir, a mí ya lo sabía además, por eso me puse el último, porque yo lo que no puedo hacer, lógicamente, y esto es lo único que no voy a hacer, es darme las gracias. Sí que voy a dar las gracias y voy a aprovechar a Javier Castro por haber, hecho posible técnicamente todo esto, y después mi intervención pues será, yo creo que más breve, aunque es raro en mí, pero será, pues hacer algunas consideraciones ya en torno a lo que se ha dicho, porque yo iba a hacer 3 puntos y los 3 puntos ya se han dicho. Es decir, ya se han dicho. Uno lo ha dicho Antonia, que tiene que ver con el tema de los plazos, el corto, el medio y el largo, y el diferenciar los distintos efectos y cuáles son los importantes, que también lo ha dicho Juanjo. Otro tiene que ver con el tema de los marcos teóricos, que también en el fondo lo ha dicho, lo ha planteado Juanjo, y otro tiene que ver con el tema del desplazamiento, o el concepto de desplazamiento al ciberespacio. Y eso pues lo habéis comentado un poco todos, pero lo ha dicho Paz, con lo cual, como digo, pues voy a pronosticar que van a bajar los muertos en carretera. No, yo creo que se puede, algunas de las consideraciones que puedo hacer son más bien, digamos, analíticas. La primera es ya una cuestión de discrepancia con lo que ha dicho Juanjo, que no es discrepancia en realidad porque ahonda en lo que él mismo dice respecto al tema de los marcos teóricos. Yo creo que para lo que sirve, es decir, estamos ante una tragedia y ante algo tan terrible que realmente esto, tomárselo como algo, digamos, digno de estudio, a veces da un poco de rubor, pero no podemos evitar, como científicos sociales, no podemos evitar, pues eso, ser conscientes que, como ha dicho Antonia, estamos ante algo realmente sin igual, viviéndolo en el momento. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo en que ponerse a pronosticar que va a bajar la violencia en los campos de fútbol y que va a bajar, esto es absurdo, ¿no? Es decir, nadie. Y la teoría de las actividades cotidianas no sirve para esto, Juanjo. Para lo que sirve la teoría de las actividades cotidianas es precisamente para cuando no hay situaciones excepcionales. Entonces, ¿qué tenemos que testar?
igual que otras teorías. Todas sirven para las situaciones normales. Entonces, ¿qué es lo que hay que testar? Lo que hay que hacer es testar la teoría. Es decir, lo que tenemos es una oportunidad espectacular para, probar en medio de este experimento si realmente, y de forma distinta a con los medios que hemos tenido en otros momentos, si realmente las condiciones situacionales y ambientales son tan importantes. Y sobre todo, en qué medida, de qué modo eso se produce. Es decir, el hecho de que estemos ante una crisis global, pero que se esté produciendo en el tiempo de forma diferente en distintos países, nos puede dar condiciones experimentales muy interesantes para realizar determinados análisis siempre que tengamos los datos. Esto va a ser lo complicado. Pero estamos de momento ante lo que podríamos denominar un momento experimental. Cuando lo comparemos con un momento de control, donde no se estén produciendo las circunstancias, vamos a poder testar pues la importancia real de lo situacional, que yo creo que sí que es mucha, y yo creo que todo esto, es decir, por mucho que sea evidente, el so what no es para aplicarlo ahora, querido. Es decir, el so what es para aplicarlo, es decir, para lo que esto sirve es para aplicarlo en el día a día, cuando sepamos lo importante que es y cómo se puede modificar. Y esto es lo realmente interesante. A mí me parece que lo interesante es eso. Es decir, estoy totalmente de acuerdo en que ponerse a decir que va a bajar esto y va a subir lo otro ahora no tiene sentido. Estoy totalmente de acuerdo en que las tendencias, pues nos van a informar de cosas que en el fondo muchas de ellas ya sabemos, pero en cambio tenemos una oportunidad muy interesante los científicos sociales de testar algunas hipótesis y algunas tesis, pues yo creo que algunos han despreciado completamente y tú lo sabes. Y sin embargo, pese a despreciarlas, ahora todo el mundo se apunta al carro. Esto también me llama a mí la atención. Bien, hay otra consideración con el tema del medio y el largo plazo, que tiene que ver con, es decir, a corto plazo, en efecto, yo creo que lo habéis dicho prácticamente todo, faltaban los delitos de tráfico. Por supuesto, las desobediencias y los delitos de orden público probablemente sea lo único que sirva, pero en efecto quizá la pregunta interesante es si esto, es decir, y cuándo esto se estabilizará y volverá a condiciones anteriores, cuándo volverá, digamos, e incluso si, como algunos apuntan en algunos ámbitos, y se apuntó el otro día en este webinar, alguien apuntó que ahora mismo no va a haber denuncias de violencia de género, por lo mismo que se ha dicho, pero que en cambio cuando esto pase van a aumentar significativamente y que van a aumentar los homicidios, que van a aumentar la violencia en el ámbito intrafamiliar después. Bueno, yo respecto a esto solo diré que tengo enormes dudas de que la delincuencia funcione como un flujo que vuelve a su cauce. Yo tengo enormes dudas y yo no creo, es decir, yo creo que cuando volvamos a la normalidad volveremos a la normalidad, es decir, a la normalidad de las tendencias. Y no creo que haya un reajuste, excepto quizá, es decir, yo no concibo al delincuente, excepto situaciones muy puntuales y casos muy específicos, como alguien que está pensando en todos los delitos que no está pudiendo cometer y que los cometerá cuando esto venga. No creo que eso se vaya a dar así. Es decir, quizá la delincuencia organizada, tú lo has planteado, pues sí que es decir, tendrá que hacer ERES y tendrá que hacer ERTES porque tendrá problemas. Pero yo creo que todo volverá cuando vuelvan las situaciones y la cotidianidad y la normalidad. Y después la última reflexión que voy a hacer, sobre la que supongo que después hablaremos más, tiene que ver con el tema de esta idea de que va a aumentar la cibercriminalidad y con la idea de desplazamiento. A mí me llama muchísimo la atención eso, que ahora digamos, se suben al carro algunos que han negado la mayor durante mucho tiempo del impacto que estaba teniendo las nuevas tecnologías y todo esto. Es decir, a mí me llamaba la atención ver a un criminólogo anglosajón en lo último que ha escrito decir lo del tema de la cibercriminalidad y cómo va, etcétera, etcétera, porque, bueno, pues lo iba negando desde hace tiempo. Simplemente diré y reflexionaré en torno a la idea de desplazamiento. En esto hay que ser muy cuidadoso, y Juanjo lo ha dicho bien, creo que ha sido él. Yo no creo que haya realmente un desplazamiento
como se entiende tradicionalmente en el sentido ambiental de la persona que pasa de un sitio a otro. El cibercriminal está ahí. Lo que pasa es que se desplazan las oportunidades, como también ha dicho Paz, se desplazan las oportunidades y al estar las oportunidades, ¿y qué oportunidades se desplazan? ¿Realmente se han desplazado tantas oportunidades? Y esta es un poco la pregunta. Bueno, pues yo creo que, es decir, lo que vamos a ver a largo plazo, los cambios a largo plazo, que son en efecto los que más me interesan y los más interesantes a mi parecer, van a tener que ver con qué, con qué uso de las nuevas tecnologías, con qué incremento de la compra online en supermercados, con qué uso de la videocámara y de los hangouts y de los sistemas se va a dar, y con la aparición, con lo que dice Paz, de nuevas aplicaciones que van a suponer pues, ese traslado de oportunidades al ciberespacio, pero no un traslado o no un desplazamiento de los criminales. Y sobre todo esto me imagino que vamos a hablar mucho más. Muy bien, pues muchas gracias a todos los ponentes. Todos habéis pasado un poquito de los 5 minutos, pero creo que está bien. Ha sido un debate muy guay. Yo tengo algunas preguntas preparadas y he visto que también la gente ha empezado a hacer preguntas por el chat. Yo voy a hacer 2 preguntas muy simples porque veo que algunas de las preguntas del chat son muy interesantes también. La primera de todas tiene que ver... No te oigo, no se oye. Ahora, oye, acércate un poco, a ver. ¿Ahora? ¿Hola? Regular. A ver. Ostras, vaya problema. Ahora. Se te oía bien, ¿eh? Se te oía bien todo el tiempo. ¿Mejor ahora? Un poco. Habla fuerte. Bueno, voy a intentar hacerle preguntas muy rápidamente y a ver si el micrófono no falla. Hemos hablado de actividades cotidianas, hemos hablado de cifra negra de la delincuencia, hemos hablado de cambios delincuenciales y hemos hablado de fiabilidad de los datos. La fiabilidad de los datos, sobre todo datos policiales, como sabemos, depende mucho de la tasa de denuncia. De lo que no hemos hablado es de cómo estas actividades cotidianas y cómo han cambiado durante estos días puede afectar la tasa de denuncias. Esto afecta evidentemente los datos que tenemos a corto plazo, pero también puede afectarlos a largo plazo. Si queremos hacer experimentos estudios cuasi experimentales comparando datos del pasado, de ahora y del futuro, en datos policiales, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la tasa de denuncia puede ser diferente, la de ahora que la de antes y la de después. Y esto es un tema que igual no está hablando suficiente y quería pues saber un poco vuestras opiniones, si creéis que el hecho de pasar más tiempo en casa o todo el tiempo en casa puede afectar no solo la delincuencia que recibimos, sino también cómo la transmitimos a los cuerpos policiales y cómo se recoge. ¿Sí? ¿Antonio? Hola. Hola, ¿me escucháis? Sí, por un momento vi el micrófono desaparecer. Bien, yo creo que básicamente, básicamente dispondremos de datos policiales, obviamente, en esta inmediatez corto plazo. Y las fuentes, podremos utilizarlas para hacer una evaluación del impacto a nivel de delincuencia in situ, en un periodo de muy corto de tiempo. Efectivamente, yo creo también que va a haber un impacto, ¿no? Un descenso de la tasa de reporte a la policía, ¿no? Por ejemplo, creo que no se registrarán datos sobre ciberdelincuencia, como deberían, que reflejarán exactamente el número que han habido, desde luego que no. La famosa cifra negra que en ciberdelincuencia sabemos que es mucho más elevada. Creo también que no se registrarán, y esto es quizá el peor indicador, la tasa de delitos contra menores no se denunciará, no aparecerá. Partimos de la idea de que va a aumentar la violencia familiar. Como decía Paz anteriormente, yo también creo que la mujer se ve más retraída en denunciar estas conductas. Pensemos que denunciar una conducta en un momento en el que tienes que quedarte confinada en casa con tu agresor, esto va, sí que se ha articulado todo un protocolo, como decía Paz, no hay números de emergencia para denunciar, siguen en marcha las casas de acogida, pero yo creo realmente que en la situación actual esto va a retraer absolutamente a la mayoría de mujeres para denunciar. Y en el caso de los niños menores, tengamos en cuenta que son niños que ahora no tienen contacto
con ningún ámbito que no sea el familiar, es decir, la posibilidad de detectar, por supuesto, los niños tienen una dificultad enorme para denunciar, ¿no? Alguien proponía en un momento que hay teléfonos disponibles para los niños para denunciar, y una de las propuestas que había leído por ahí era el hecho de que este teléfono de ayuda se hiciera público en los espacios para niños, los dibujos animados y programación infantil. Esto no se hace, por tanto, ni los niños que ya son capaces o serían capaces de denunciar este tipo de agresiones, raramente lo harán, y como decía, tampoco no está solo que están expuestos al ámbito familiar, por tanto es muy difícil que ese tipo de agresiones se denuncien por parte de la escuela donde no van, o por parte de otros ámbitos como actividades extraescolares. Creo que estos realmente van a permanecer igual, aunque todos sabemos que la posibilidad de que aumenten en este confinamiento es muy alta. También decir que dependerá un poco de la prioridad de la policía. Me consta por compañeros policías que ahora mismo la prioridad de lo que se ocupa la policía, al menos hablo en Barcelona, está atendiendo las vulneraciones de las medidas por el estado de alarma, básicamente, y es posible que se les escapen delitos como, por ejemplo, un robo en locales comerciales, que, como os decía, ha pasado un poco al ámbito privado, ¿no? Las empresas están contratando a seguridad privada, porque parte de la idea de que la policía no podrá asumir este tipo de infracciones, ¿no? Pero creo que todos hacíamos, como decía Juanjo, ¿no? Apostábamos algo que es bastante fácil de apostar y de ver, no hay que ser muy listo de cómo puede aumentar y disminuir determinados comportamientos, pero creo francamente que las estadísticas no van a reflejar exactamente lo que estamos diciendo, nuestro vaticinio, y bueno, creo que esto debemos de tenerlo en cuenta. Paz también quería responder. Sino simplemente pues poner un poco de manifiesto que en el tema de violencia de género además es especialmente significativo. Pensad que la mujer que es maltratada o que sufre un maltrato de manera habitual está sometida al control del varón. Entonces, es verdad que a lo mejor no son los ataques más graves los que se van a producir ahora, precisamente porque ella sabe que si va sometiéndose al control va a ir conteniendo. Es una delincuencia muy particular, va a ir conteniendo un poco el ataque. El ataque más salvaje no se va a producir si ella va cumpliendo con todo aquello que él quiere, si sigue sometiendo al control, ¿vale? Entonces, estamos seguras de que se ha incrementado, pero seguras, y que las denuncias no se van a producir. Si ya cuesta que se produzcan en una situación ordinaria, en esta cuesta mucho más, ¿no? Y luego en el tema de las denuncias hay otra cosa que yo creo que los ciudadanos en general también desconocen, si no son grandes utilizadores, no me sale la palabra, si no son personas que habitualmente están trabajando con tecnología, que es la posibilidad de la ciberdenuncia, ¿no? Es decir, esta posibilidad de ponerse en contacto con la policía a través de sus propias páginas web y la posibilidad de denunciar a través de correos electrónicos y de páginas que tiene la propia policía es algo que tampoco se conoce mucho, y quizás si se diera un poco de publicidad a esta posibilidad, además la de los números de teléfono, o sea, esa posibilidad de denunciar al grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, haber sufrido una ciberestafa o cualquier otro tipo de ataque, a lo mejor los datos podrían manejarse un poco mejor, si estamos hablando de datos policiales de nuevo, como decía David, ¿no? Pero bueno, eso tendría que llevarse con una campaña también, como decía Antonia, en relación con los niños, bueno, pues en relación con la ciberdelincuencia. Mire usted, vaya informando de que se puede denunciar a través de ahí también, ¿no? Muchas gracias. Fernando, Juanjo, ¿queréis responder? O... Yo había levantado la mano antes. A ver, lo que has dicho es muy interesante, yo creo que lo han contestado perfectamente Antonia y Paz con respecto sobre todo a la delincuencia intrafamiliar. El otro día también Noemí Pereda estuvo hablando del tema de los menores y yo creo que está bastante claro, y lo mismo pasa con la violencia contra la mujer.
a mí quizá en relación con eso sería interesante plantear dos cuestiones. Una con respecto a lo ciber. Yo sí que creo que van a aumentar las ciberdenuncias o las denuncias de lo ciber algo, porque creo que conforme aumente el uso de las tecnologías también va a aumentar. Es decir, sobre todo está pasando con temas de denuncias falsas y con la interacción en redes sociales, con la policía, etcétera, etcétera. Estoy pensando sobre todo, es decir, esto no es propiamente las formas de delincuencia más graves, pero el tema de denuncia, por ejemplo, de delitos de odio habría que ver, sería muy interesante, y de delitos de expresión de odio, no de delitos de odio propiamente. Como en las redes sociales probablemente al haber más uso, pues va a haber probablemente más denuncias de determinados tipos de mensajes, también con fake news, esto está pasando. La policía además se pone a disposición de que se denuncien determinadas actividades que tienen que ver con falsas y también con fraudes, etcétera, etcétera. Yo creo que algo puede ser que en ese sentido aumente. Otra cosa es que tengamos acceso a esos datos y cómo realmente podamos acceder a esos datos, pero yo creo que algo más puede haber ahí. Y después está el tema del fenómeno de los policías de balcón y bueno, este tema de todas las personas que... Yo he de decir que nosotros el otro día vimos un robo delante de nuestra casa, lo vio mi hija María, que hoy nos ha vuelto a avisar, pero era el guardia de seguridad el que estaba tocando los ladrillos, hoy no era, pero el otro día sí vimos una furgoneta que paraba delante de una obra, cogían unos ladrillos rápidamente y se iban. Estás más tiempo mirando a la ventana, con lo cual es posible que aumenten algún tipo de denuncias de ese tipo, o incluso que aumenten pues los desgraciados estos que se dedican a criticar a cualquiera que pasa y tal. Y hay llamadas de teléfono, efectivamente, denuncias, y están aumentando, según me han dicho, pues los que llaman para denunciar a X vecinos, al vecino X que está bajando tantas veces a pasar la basura y todo esto. Pero bueno, esto yo creo que son fenómenos anecdóticos que hay que darle más relevancia, pero que, bueno, o que sí que son muy interesantes, pero que nos hablan de otros aspectos sociales, de cómo somos. Juanjo, no sé si quería responder. No, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente pregunta quizás. Muy bien. Pues bueno, yo es que quedan 35 minutos y hay algunas preguntas muy interesantes. Para mí es verdad que antes ha surgido una cuestión de interés, que es sobre todo para la comunidad de investigadores en criminología, ¿no? Ha habido un pequeño debate entre Juanjo y Fernando. Yo creo que vale la pena profundizar un poco más en ello. ¿Cuál es la prioridad, ¿no? A corto, a medio y a largo plazo de la comunidad de investigadores en criminología? ¿A qué tenemos que mirar? ¿A qué vale la pena mirar? Y cómo esto puede favorecer políticas públicas a corto, medio y largo plazo, ¿no? ¿En qué debemos centrarnos ahora mismo? A ver, Fernando. Sí, yo no es que sea un debate en realidad. Yo creo que no es tanto un debate, pero en cuanto a la pregunta, lo que sí que es verdad es que yo creo que esto es decir, va a permitir hacer muchísima investigación social, sobre todo si se hace bien, si se hace pensando en largo plazo, si se hace con buenos datos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que en ese sentido, yo creo que más bien coincidimos, en el sentido de que más que centrarse en predicciones a corto plazo, aplicando pues la teoría de las actividades cotidianas, tal y como además la aplican mal la mayoría de las personas que la estudian, etcétera, etcétera, es decir, así como porque, por ejemplo, hay quien habla también de que se está desplazando el delito de las calles a las casas. En realidad a las casas no hay desplazamiento. Otra cosa es que puede haber más delitos en las casas, pero no porque haya un desplazamiento. Entonces esto se está, es decir, yo estoy de acuerdo con Juanjo en que si se aplica así a brocha gorda, que me imagino que es lo que él quiere decir, esto no sirve para mucho. Y yo creo que coincidimos en que más bien lo que hay que ver es los efectos a largo plazo. Pero yo lo que sí que he dicho, y que creo que es interesante, es que esto nos permite también testar determinadas hipótesis, digamos, puramente situacionales, con más fuerza. Es decir, porque las hipótesis situacionales, si os dais cuenta, casi siempre se han testado con grandes tendencias, con muchos años.
Es decir, es muy difícil encontrarse con experimentos de este tipo ahora. Y esto es lo que yo digo, que es una buena oportunidad. No digo que sea realmente la urgencia y la prioridad. Yo creo que la prioridad es intervenir ahora y solucionar ahora, aprender a largo plazo y tal. Pero sí que creo que podemos aprender a largo plazo estrategias, digamos, y la veracidad de determinadas hipótesis ambientales, que además siempre han tenido la ventaja de que son de corto alcance. No son la solución de nada por sí mismas, es decir, son una parte. Es decir, y esta es la ventaja y la desventaja que tienen, por eso son tan fáciles de criticar y por eso son tan fáciles de sostener. No solucionan nada por sí mismas, pero es importante tenerlas en cuenta. Yo creo que Yo creo que a corto plazo, lo que quiero quizás destacar es que a corto plazo lo más interesante es precisamente aquello que no vamos a poder ver bien, en parte por lo que tú aludías antes al hacer la pregunta sobre las tasas de denuncia, pero en parte también porque la criminología tiene unos sesgos, ¿no? Tenemos unas ojeras que nos hemos puesto y nos hemos concentrado en determinadas formas de criminalidad, ¿no? Lo más interesante, pues efectivamente puede estar pasando en el ámbito de determinadas formas de violencia de género, puede estar pasando en relación con formas de ciberdelincuencia, está pasando yo creo también en el ámbito de lo que es la criminalidad organizada. Y son ámbitos en los que tanto las estadísticas, las herramientas metodológicas que tradicionalmente han utilizado los criminólogos para cuantificar tendencias son las menos precisas por las limitaciones inherentes de este tipo de datos, aún más en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, claro, a mí, en cuanto a las cuestiones que a mí me interesan, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? Yo siempre, desde ese punto de vista un poco más personal, yo creo que en cuanto a lo que es las formas más tradicionales de delincuencia, que son las que sí quizás se pueden estudiar mejor con este tipo de fuentes de datos, ahí quizás lo más interesante de observar va a ser qué es lo que pasa cuando acaba el confinamiento y nos estalle la crisis en la cara. El impacto de las recesiones en los niveles de delincuencia, hay una literatura bastante amplia al respecto. La del 2008 no tuvo el impacto tan directo que mucha gente vaticinaba, aunque sí es cierto que en aquellos contextos en los que la recesión fue seguida por unas políticas de austeridad particularmente agudas, sí que se empezaba ya a ver, ¿no? Antes de que estallara todo esto, incrementos, como en el caso del Reino Unido, donde, por ejemplo, la violencia doméstica y otras formas de violencia, de delincuencia contra la propiedad han ido subiendo según los datos de la encuesta británica en los últimos años, rompiendo un poco lo que había sido esa tradición del descenso, ¿no? Que nos ha acompañado de muchos años. Entonces, lo que yo creo que es la gran pregunta que no vamos a poder responder ahora, ¿no? Hasta que empiecen a llegar los datos, ¿no? Es qué es lo que va a ocurrir una vez, pues, la crisis económica que todo el mundo está vaticinando, que va a seguir a esta pandemia global, se nos presente delante nuestra, ¿no? Porque Fernando habla antes de que cuando todo vuelva a la normalidad, desgraciadamente no vamos a volver a la normalidad. O sea que una vez acabe el confinamiento, vamos a vivir en un mundo muy diferente. Es un mundo muy diferente y desgraciadamente los efectos de esta crisis pues no va a afectar a todas las sociedades por igual. Es decir, es muy probable que en países pobres donde no tienen las estructuras sanitarias que tenemos nosotros, pues esto también vaya a dar lugar a desplazamientos de población, a situaciones de particular vulnerabilidad en contextos donde hay conflictos. Es decir, que yo creo que como criminólogos tenemos que tener el radar puesto, ¿no? sobre qué puede venir una vez acabe esto. Y es ahí donde yo creo que es también interesante centrar nuestra mirada, ¿no? Destacando también un poco esta idea de la criminología del sur, ¿no? Que en la criminología estamos muy obsesionados con lo que pasa en nuestra casa, pero que tenemos que empezar a prestar más atención a lo que pasa fuera de ella, porque en última instancia, aunque sea de un punto de vista puramente egoísta, acaba influyendo también en lo que ocurre aquí. No sé si Paz o Antonio quieren responder a esta pregunta. ¿No? Pues pasamos entonces a las preguntas de los asistentes.
Yo he tomado nota de algunas de ellas. Si os parece, lo que haré será leer el nombre de la persona, entonces le pediremos a la persona en cuestión que encienda el micrófono y la cámara, no sé si también la cámara, y haga la pregunta que considere necesaria. Verónica Fernández. No se oye. No se oye. ¿Ahora? Verónica Fernández. Sí, exacto. Actívate, Verónica. Si quieres hacer la pregunta. ¿No? No. Bueno, pues Lola Salve también quería preguntar sobre la ciberdelincuencia sexual contra menores. Si Lola Salve puede encender la cámara y el micrófono. No oigo nada. Vale, supongo que se me oye. Vamos a ver, yo quería preguntarle a Pat, pero quizá también a Fernando, a los dos, sobre el hecho de que estar confinados puede estar afectando bien como factor de riesgo o también a lo mejor como factor de protección, dependiendo de cuál sea el control parental, que también va a ser diferente, por supuesto, en cada casa. Entonces, ese confinamiento, ¿cómo puede afectar a la ciberdelincuencia sexual con los menores de edad? Gracias. Bueno, pues empiezo yo. Gracias, Lola, por la pregunta. Bueno, es interesante lo que planteas, lo de factor de riesgo y factor de protección, porque es verdad que en principio estamos... yo el otro día decía la frase de John Perry Barlow de que igual que la pólvora destruyó la importancia de los muros, pues Internet ha derruido la seguridad que suponen las casas, ¿no? Es verdad, es cierto que en principio, a ver, habría que ver qué victimización y habría que ver qué delincuencia sexual. Pero en principio, si pensamos en la que consiste en estar relacionada con la sextorsión, en general con hacerse fotos o con ser víctima de determinadas acciones relacionadas con imágenes capturadas online por habérselas hecho uno mismo, por hacérselas, etcétera, es decir, pura victimización sexual en el ciberespacio. En principio se supondría que un incremento del tiempo ocupado en el ciberespacio podría llevar ahí. Pero en efecto es decir, primero va a ser muy difícil que tengamos los datos. Esto es lo terrible de investigar en ciber, que es muy complicado obtener información. Lo segundo que diría es que, en efecto, como tú muy bien has dicho, es posible que algunos factores de protección estén aumentando. Por ejemplo, los padres están empezando a ser más conscientes del tiempo que dedican sus hijos a cada tarea, porque con todo esto de ponernos tareas, estamos empezando a decir, bueno, ahora te dedicas a esto, ahora te dedicas a esto otro. Yo he puesto la regla de que, por ejemplo, las videoconferencias con compañeros y con amigos en casa de mis hijas, pues la puerta esté abierta, que es una violación de la intimidad que si me oyen mis hijas, pues esto sería bastante discutible. Pero lo cierto es que determinadas medidas de este tipo, nosotros cuando lo hemos estudiado y hemos analizado que efectivamente todo lo que se trata de compartir dispositivos, de hacerlo en determinados lugares, de restringir determinados horarios más que usos, porque al final cada uno va a hacer lo que quiera en el ciberespacio, pues es posible que reduzca la victimización. Pero yo creo que lo más importante es adquirir conciencia de los riesgos y, por tanto, pues transmitir de la forma adecuada pues un buen uso de las tecnologías. En este sentido, también a lo mejor el incremento nuestro en la comprensión de qué se puede hacer en el ciberespacio nos hace ser más conscientes de lo que hacen nuestros hijos. No sé. Poco más puedo decir, lo que es muy interesante, bueno, veremos con los datos que nos dicen, pero es muy difícil que tengamos muchos. Sí, yo, bueno, a ver, si estamos hablando de menores muy menores, o sea, menores entre, pues a lo mejor estamos hablando de niños pequeños entre 12, 13, 14 años, estamos hablando de ciberbullying, de child grooming. Yo creo que ahí sí que el factor de protección, como muy bien ponía de manifiesto Fernando, puede ser importante porque es verdad que ahora estamos más tiempo en casa con ellos, tenemos un mayor control y además compartimos más. Y quizá pues también es un momento en el que se pueden generar confianzas y
y ese factor de protección puede disminuir. Yo no estoy tan convencida si en relación con la sextorsión, que tiene que ver con otro tipo de manifestaciones de vida sexual ordinaria, por ejemplo, si estamos hablando ya de parejas que no conviven, de adolescentes, ¿no? Evidentemente, pues parejas de 16, 17, 18 años, que bueno, pues ahí a lo mejor tú pones la regla de que la puerta esté abierta, pero la puerta a las 11 de la noche o a las 12 de la noche se cierra, ¿no? Y bueno, y a lo mejor es una práctica sexual y que tenemos un poco de miedo también a veces a reconocer que el sexting como tal es una práctica sexual ordinaria y que es una práctica sexual como otra cualquiera y que implica unos riesgos pues que ahora se sobredimensionan precisamente por la propia naturaleza del medio, donde se puede viralizar la imagen, y esto es lo que genera pues que haya un incremento de la lesión del bien jurídico, etcétera. Yo ahí no sé hasta qué punto podemos hablar de ese factor de protección, y yo sí que creo que existe un mayor factor de riesgo, por decirlo de alguna manera. Va a haber una mayor práctica. Evidentemente, si no tenemos un contacto sexual directo, una pareja joven, no se ven porque están confinados, cada uno en casa del otro, y tienen un contacto a través de redes o a través del WhatsApp o de la aplicación que utilicen, se van a incrementar las conductas de sexo virtual. Si se incrementan las conductas de sexo virtual, evidentemente ahí puede haber un incremento de riesgo a la hora de que se produzcan actuaciones que lesionen esa libertad sexual o esa intimidad en este caso, ¿no? Que sea pues la sextorsión o cualquier otro tipo de manifestación que tenga que ver con la obtención voluntaria de esas imágenes. O sea, yo creo que podemos tener mayor factor, pero esto es toda una intuición también, ¿eh? Pero creo que podemos tener una mayor protección cuando estamos hablando de conductas de child grooming o de obtención involuntaria o forzada de esas imágenes, pero cuando se trata de conductas ordinarias, de relación sexual ordinaria, pues a lo mejor ahí luego nos encontramos con alguna sorpresa. No lo sé, es pura intuición también. Antonia quería responder también. Y yo solo quería introducir una variable que se está dando en estos días y que creo que podría convertir porque habláis todo el tiempo de factor de protección, el hecho de estar en casa, ¿no? Y algo que se ha implementado de manera generalizada es el teletrabajo, ¿de acuerdo? El teletrabajo, no, quiero decir, no contemos todas las horas que estamos en casa como horas que vamos a poder estar vigilando a nuestros hijos, ¿eh? Sí. Esto no es cierto. Esto no es cierto para aquellos que es viable. Entonces, hay mucha gente que hace teletrabajo, muchísima gente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Los padres, cuando estás teletrabajando, a veces excede de las 8 horas, que además no dispones de ayuda en casa, no hay nadie más en casa, tienes que cocinar, que normalmente los niños comían en el comedor, ¿de acuerdo? Hacer cosas en casa. Es decir, el tiempo realmente que nosotros estamos controlando a los niños no son todo el tiempo que estamos en casa con ellos, ¿de acuerdo? Y esto, quiero decir, no hay que olvidarlo, ¿eh? Uh-huh. Solo una cosa, que de todas formas a veces el control no es un control directo. Es decir, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y vamos, es decir, creo que en el fondo, es decir, podríamos dedicar los próximos minutos a hacer terapia del poco tiempo que tenemos para hacer absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco estoy hablando de un control directo. Es decir, tampoco es necesario a veces para que haya factores de protección que haya un control directo. Simplemente, bueno, pues un poco lo que hemos comentado también, del ser conscientes de determinadas cosas, del ser conscientes del uso de la tecnología que hacen nuestros menores, que ahora le prestamos un poco más de atención, lo cual no significa que estemos encima de ellos. Vale, pues creo que Verónica Fernández dice que puede conectar el micro y puede hacer la pregunta que antes no podía. Y la cámara si quiere, ¿eh? Sí. Para ver que hay gente ahí fuera. ¿Verónica? No. Bueno, pues tenemos que hacer más preguntas. Tu pregunta, David, ¿no? ¿Dónde está? Es que yo no la veo. Vale, sí, la puedo leer yo. Saliendo un poco de los tipos de delincuencia que se han mencionado, ¿es probable que la delincuencia de cuello blanco aumente debido a la crisis económica que puede darse tras este estado de alarma o incluso durante el estado?
Delitos de cuello blanco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de delincuencia de cuello blanco? ¿De qué estamos hablando? ¿De delitos socioeconómicos, de delito fiscal, de... Quiero decir, si estamos hablando de delitos socioeconómicos, básicamente, me imagino, ¿no?, que se estará refiriendo a esto. Vosotros sois los criminólogos, yo no soy criminóloga. Pero... No, yo creo que en efecto defenderá... La reflexión es la misma, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Sí, efectivamente. Sí. Dependerá de las tipologías, quizá, perdón, pero diría simplemente como reflexión inicial que va a depender mucho de las tipologías. Antes señalaba Juanjo un poco pues todo lo que va a tener que ver con la crisis económica, es decir, es posible que se produzcan más fraudes a la seguridad social o más delitos contra los derechos de los trabajadores incluso que se estén produciendo ahora. Es decir, el otro día decía Devika, preguntaba por los delitos contra los derechos de los trabajadores que se pueden estar cometiendo ahora. Es posible que se produzcan determinados fraudes y estafas o precisamente por los problemas económicos más delitos tributarios, pues puede ser, dependiendo de los tipos de delincuencia, pues no sería de descartar que fuera así, aunque no sé yo si el hecho de que haya peores condiciones económicas sea el motivo principal. Yo creo que hay muchas veces que cuanto más dinero se gana, más delitos se cometen también, la delincuencia económica, con lo cual en efecto pues dependerá un poco de las formas de delincuencia, pero sí, es posible que haya más defraudaciones. Lo que está claro es que es posible que afecte más, en definitiva, a determinados sectores sociales, no sé. A ver, ya pasó en la anterior recesión, ¿no? Es decir, en la medida que al salir de la recesión todos los gobiernos, muchos gobiernos van a poner el énfasis en la recuperación económica y en permitir otra vez el incremento del Producto Interior Bruto, todo este tipo de métricas que se utilizan, eso puede tener un impacto en el énfasis que se vaya a poner en el sancionar o fiscalizar determinadas actividades. Entonces, aunque no de una forma directa, aunque sea de esa forma indirecta, sí que es posible que determinados comportamientos pues vayan a tener un caldo de cultivo que no se encontraba antes, ¿no? Yo creo que vamos a tener que estar un poco al ojo de lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Yo creo que Eduardo Sanz también tenía una pregunta muy interesante sobre datos geolocalizados por móviles y ciberdelitos. Si puedo encender el micrófono. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, había planteado dos cuestiones. Esa, efectivamente, David, era la primera. Y era un poquito en que os agradecería cierto grado de prospectiva en cuanto a en qué medida puede influir en la cibercriminalidad este seguimiento masivo de datos, sobre todo a nivel de geolocalización que se ha anunciado respecto a la telefonía móvil del común de los mortales, y si pensáis que esta medida, sobre todo para los juristas, tiene incardinación buena en lo que es el estado de alarma y a lo mejor no sería más propia de otra situación de excepción. Gracias. Fernando. Empieza tu Paz, te toca. Vale. A ver, el tema de la geolocalización. Yo lo que he leído esta mañana es que efectivamente lo que se va a hacer va a depender un poco de lo que se haga. Yo creo que ahí tenemos que andar con cuidado también, ¿vale? Porque una cosa es que se puedan adoptar datos de tráfico, es decir, saber qué gente anda por ahí y cómo se va moviendo, y otra cosa es que estemos hablando de una geolocalización de cada uno de nosotros por triangulación o por cualquier otra técnica, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas. En todo caso, sí que creo, y esto ya lo he dicho y ahora ya es cuando directamente me cortarán el cuello, yo sí que creo, si entramos en si estamos en un estado de alarma de verdad o si estamos ya rozando otro tipo de limitaciones, yo sí que creo que no hay limitaciones que se están excediendo bastante del estado de alarma, y además me sorprende mucho, y esta mañana lo comentaba con una querida compañera de Derecho Administrativo en un chat privado y luego por Twitter también, que justamente cuando se están produciendo situaciones que pueden exceder el estado de alarma, la oposición se dedique
con todo cariño, decir chorradas sobre algunas cosas y no entrar en estas limitaciones de derechos. Yo, desde luego, si lo que se plantea es una geolocalización de todos nosotros para saber en cada momento dónde estamos y qué hacemos, Pepito, Juanito, Luisito y Menganito, creo que eso no se puede hacer, pero creo que no es eso lo que se está planteando. Creo que es otro tipo de control que tiene que ver con el tráfico de datos y con los lugares donde se van produciendo esos datos, y que eso tiene más que ver con un estudio científico anonimizado, y si es anonimizado, yo creo que los riesgos para la intimidad y para otro tipo de situaciones son menores, ¿vale? Pero en todo caso hay que andarse con ojo. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que lo ha explicado bien, lo ha explicado muy bien Paz, pero en efecto yo diría que por un lado es verdad que con esto nace del mito de la aplicación coreana, que ha servido para reducir increíblemente la infección de coronavirus y tal, el contagio. Claro, esto, es decir, ya veremos en el tiempo, pero bueno, a partir de esto ha surgido el tema de la necesidad de realizar aplicaciones móviles para conectar para tener controlados a las personas contagiadas para que no salgan de sus casas y tal. Si realmente en efecto fuera eso lo que se pretendiera con la aplicación, eso en efecto no se puede hacer, y lo que se ha probado no es exactamente eso, pero bueno, entra inmediatamente la tecnodistopía, la visión distópica de que esto va a servir para cuidarnos a todos, lo cual, por cierto, a veces no vienen mal estas consideraciones distópicas para cuidarnos bien de que no se hagan determinadas cosas con nuestros datos. Pero en todo caso, de momento, lo que se ha hecho y se ha probado es totalmente, en mi opinión, no es nada exagerado. Simplemente de lo que se trata es una aplicación de información que te sirve a ti mismo para tener determinados datos, para tener determinadas informaciones. Es verdad que incluye la posibilidad de que tú pongas en qué comunidad autónoma estás y de que con datos anonimizados se sepa si sales de la comunidad autónoma. Eso no se ha concretado bien cómo se va a gestionar y qué medidas se pueden derivar de eso, porque claro, ahí sí que ya no estaríamos hablando de determinados datos anónimos y qué intervención se puede derivar de eso. Esto es ya una cosa más delicada. Entonces coincido con Paz en que, en que no hay que preocuparse excesivamente con esta aplicación, pero a la vez en que, en el fondo, yo creo que es lo que está en el fondo de la pregunta de Eduardo, que quizá tenemos que ser muy cuidadosos con dar nuestros datos, con qué datos damos, pero bueno, es que esto está pasando, por ejemplo, con Zoom, que no sé si sabéis, todos que estamos utilizando aplicaciones como Zoom, se ha descubierto que estaba dando los datos a Facebook. Es decir, entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con qué datos damos, para qué se utilizan, para no ser victimizados en otras formas de victimización que no le damos tanta importancia, pero como son pues privaciones de la propia privacidad, de la intimidad, etcétera. Vale. Tengo apuntado otra pregunta de María Blanco sobre el incremento de la venta de armas. Si podían entender el micro. Joan Caballero también ha hecho una pregunta sobre cambios en los patrones de tráfico de drogas. Si puede encender el micrófono, Joan. No. Si no la lees tú o la podemos leer cualquiera de nosotros. Está muy para arriba, no puedo buscarlas. Mira, ahí está Joan. Tiene que encender el micrófono también. No lo tiene el micrófono. Bueno, puedo leer la pregunta. ¿Os parece que la lea yo porque se te oye regular, David? Dice, ¿cómo creéis que está afectando al tráfico de drogas? Pregunta para Juanjo. ¿Cómo está afectando esto a las redes de narcotráfico, que hoy ha aumentado el trapicheo a través de la Deep Web y que se realizan las entregas mediante correo ordinario? Después habla del cártel de Sinaloa, de los expertos y ONGs que señalan que aumentará el aumento de la sobredosis. ¿Cuál es vuestra impresión en general? ¿Cambiarán las estructuras del narcotráfico tal y como sucedió después del 11S?
A ver, en cuanto al tema del desplazamiento al dark web, estamos en el proceso de tratar de ver qué es lo que está pasando. Una de mis compañeras, la profesora Judith Aldrich, que es catedrática de criminología aquí en Manchester, que algunos conoceréis porque dio una de las plenarias en nuestro último congreso, se encuentra estos días reclutando a programadores para que se bajen todos los datos de todas los sitios de web donde se venden drogas en el contexto del dark web, y yo me imagino que de aquí a unos meses pues ya tendrá datos que les permitirán ofrecer respuestas a este tipo de preguntas, ¿no? El dark web todavía de todas formas ocupa una proporción relativamente pequeña de todo lo que son las ventas de drogas. Sí que es verdad que es una innovación muy interesante desde el punto de vista criminológico, y que es predecible que vaya a más, con independencia del contexto en el que nos encontramos ahora o no, pero habrá que ver, ¿no? Y que es verdad que la crisis actual está produciendo dificultades en el tráfico, en cuanto a que, bueno, todo lo que son las restricciones en frontera y tal, pues también están afectando tanto al tráfico de las sustancias como de los componentes que muchas veces son necesarios para su procesamiento y manufacturación. Y esto puede tener implicaciones en determinadas zonas donde el narcotráfico es un sector importante de la economía, ¿no? Es decir, en Sinaloa estaban en medio de una guerra interna y toda la situación que se genera como resultado de las cortapisas que están teniendo ahora para contener el flujo, pues evidentemente tendrá un impacto, ¿no? En qué medida va a acabar eso, pues es difícil de predecir. Hay un informe que no está mal para los que estáis interesados en el tema de delincuencia organizada, que trata de resumir algunas de estas tendencias, que lo publicó estoy tratando de buscar, sí, la Iniciativa Global sobre el Crimen Transnacional Organizado, The Global Initiative on Transnational Organized Crime, que se llamaba Crimen y Contagio, que trata de hacer algunas predicciones, ¿no? Algunos vaticinios sobre de qué forma este tipo de situaciones pueden evolucionar, ¿no? Y también un poco recogiendo los datos más o menos anecdóticos que se están observando en distintos países del mundo al respecto. Entonces, si te interesa esa cuestión, yo te recomendaría que te buscaras este informe. Es muy perfecto. Vale. Y para hacer la última pregunta, María Ángeles Díaz, quería hacer una pregunta, no sé si quiere encender el micro. ¿Habrá un incremento de delitos de odio relacionados con esta situación y el deseo innato de encontrar culpables? No oigo. María Blanco. Vale. María Ángeles 10. María Ángeles 10. Perdón. ¿Creen ustedes que a medio largo plazo habrá un incremento de delitos de odio relacionados con esta situación y el deseo innato de encontrar culpables? No sé si se refiere a delitos de odio propiamente dichos, es decir, a los delitos movidos por un ánimo, digamos, discriminatorio contra determinados sectores, o delitos de odio en Internet. En cualquier caso, no lo sé, es decir, la respuesta sería para los dos casos lo mismo. Lo del deseo innato, lo que sí que es verdad... ¿Ha respondido Fernando? Dice, sí, de delito contra determinadas etnias. Pues no lo sé, pero no sé por... Sí que se está observando en las redes un aumento en la actividad de grupos extremistas fomentando discursos de odio sobre determinados colectivos. En Estados Unidos sí que
sí que la gente que hace un seguimiento de los grupos, sobre todo de extrema derecha, ¿no?, que hacen este tipo de observaciones, están notando que esto se ha producido, y también algunos datos anecdóticos sobre incidentes ligados a culpabilizar a determinados grupos minoritarios de esta crisis, ¿no? También es algo parecido se está observando en los círculos en red de tipo yihadista. Pero Fernando quería... No, simplemente que ahora he entendido en efecto la pregunta. En efecto sí que se ha reportado y es posible que incremente pues los incidentes contra determinados grupos, los grupos asiáticos o en general contra los inmigrantes, pues puede ser posible, y en efecto algo se ha reportado en este sentido. Otra cosa es el tema de que encima pues está aumentando en redes pues la utilización, digamos, política de todo esto, y antes hablaba, eso está volviendo un poco del loco, ¿no? Cómo se está utilizando política ideológicamente, y cómo hay determinados grupos organizados además que lo utilizan de forma sistemática. Esto no es una cosa casual de la gente que se queja y que tiene derecho a hacerlo, por supuesto, sino que además hay grupos concertados, la aparición además de perfiles falsos para identificar, digamos, una crítica política ideológica que, sin embargo, y casualmente en cada país deberá ir por un sentido, ¿no? Porque en cada país gobierna uno. Pero vamos, el caso es que sí que es cierto que el tema de la desinformación, que no hemos hablado antes, y a mí se me queda... Pero a mí me parece muy importante, me parece un tema crucial, me parece uno de los temas que más vamos a tener que investigar, porque aparte de la dimensión penal de si se puede castigar por aquí o por allá, a mí me parece que como fenómeno es un fenómeno impresionante, un fenómeno muy problemático de conceptualizar, muy complicado de evitar, pero efectivamente un fenómeno problemático, un fenómeno que puede afectar a nuestro sistema democrático y en muchos sentidos, y creo que esto sí está haciéndonos ser conscientes de que tenemos que controlar o comprender cómo funciona esa desinformación, saber bien quién tiene que tener la capacidad, es decir, quién tiene el poder de las redes sociales. Es terrible el poder que tienen para controlar determinadas consideraciones aquí, empresas privadas. Bueno, y lo dejo porque estoy hablando mucho, Antonia. Nada, yo solo quería añadir algo súper reciente con respecto a los delitos de odio o discriminación. Hace poco, ayer o antes de ayer, se publicaron en Cataluña los datos sobre índices de personas contaminadas, ¿de acuerdo?, en la ciudad de Barcelona. Parece que según los datos que publicaban, hay mayor índice de contaminación en aquellos barrios, llamémoslo obreros, más pobres, empobrecidos, de clase obrera, ¿no? Esto yo creo que es un dato. Ya hay entradas en Twitter haciendo comentarios hacia este tipo de colectivo de clase social. Es decir, las razones son, la mayoría son obreros que han tenido que seguir, no estaban exentos de ir a trabajar hasta hace poco, no eran profesiones que podían realizarse, continuarse de forma telemática, muchos de ellos viven en pisos mucho más pequeños y son más de familia, algunos tienen a cargo hijos, sobrinos, los abuelos, y supongo que esto tiene una influencia en el mayor índice. Pero yo, mira, no sé si es momento de concluir ya, quería decirlo a la conclusión, pero si no importa, desde luego lo diré ahora. Mira, yo creo que hemos tenido dentro del infortunio, hemos tenido una suerte, porque yo he pasado momentos de todo tipo, ¿no?, durante este confinamiento. Momentos de desánimo y desconfianza absoluta en el ser humano, y luego uno ve pues, acciones de absoluta valentía y de cohesión social que te hace todavía tener esperanzas en el ser humano. Yo francamente creo que hemos tenido, dentro del infortunio, hemos tenido una suerte tremenda en el hecho de cuál ha sido la afectación de este virus. Yo me imagino, sinceramente, el oeste americano
si esto hubiera tenido una afectación en niños, en gente joven, una afectación con un índice de mortalidad alto. Yo me imaginaba, han habido episodios, por ejemplo, en Francia, de un señor que destrozaba el coche de una señora mayor que desde el balcón le decía que por favor volviera a casa y que respetara las medidas, ¿no? Pues el señor destrozó el coche. Imaginaos lo que podría ser si todos nosotros, los que tenemos hijos o los que somos jóvenes y pensamos que no somos susceptibles de morir por el coronavirus, por una infección de ese tipo, imaginaos que la mortalidad fuera alta entre todos nosotros. Yo, francamente, creo que una de las preguntas que nos se ha hecho, como era lo del tráfico de armas, creo que sin duda iríamos todos a buscar, buena parte de nosotros iríamos a buscar un arma y actuar cual francotirador desde las ventanas a todo aquel que nos tuviera recluido. Entonces, creo que dentro de todo, dentro de lo grave que es esto, las graves consecuencias que ha tenido para nuestro colectivo de gente mayor y de gente no tan mayor, y el índice de mortalidad alto que ha tenido sobre todo, como digo, la gente mayor, creo que nos ha salvado. Este virus ha sido, digamos que nos ha perdonado la vida en la mayoría de casos. Creo que tenemos que estar preparados para quizá el próximo virus, un poco lo que decía Juanjo, ¿no? Y lo que decía Fernando, esto ya nada va a ser igual. Hasta ahora no teníamos en mente un peligro de este tipo. Yo creo que a partir de ahora todos vamos a pensar creo que corría por WhatsApp un vídeo de Bill Gates que en el 2014 o algo así vaticinó realmente debíamos olvidarnos de las guerras. La mayor guerra, desde luego, era justamente la guerra vírica o bacteriológica. Ha sido así finalmente. Entonces, creo que si yo lo escuché eso hace mucho tiempo, no me parecía una absurdidad, pero me parecía que era algo muy remoto. Ahora no me lo parece tanto y creo que, debemos rezar a que uno crea para que el próximo virus no ataque a la generalidad, que no se ataque a todos, a la generalidad, que no implique un riesgo enorme para la mayoría de población, porque entonces a nivel de delincuencia creo que estaríamos hablando de otras consecuencias mucho más grosas, desde luego. Vale, bueno, Antonio ha tenido como la oportunidad de concluir un poco el debate. No sé si Paz, Juanjo y Fernando quieren también tener 1 minuto, 2 minutos finales para concluir y cerrarlo por hoy. ¿Alguno de los tres quiere censurar un poco sus...? A mí una cosa que me surgió al hilo de las preguntas anteriores y que no planteé en la intervención inicial y que tiene que ver un poco con el tema de la violencia en la pareja, ¿no? Y un poco con la capacidad de reacción que tenemos ahora mismo. Como sabéis, el tema que yo he estado trabajando en los últimos años ha sido sobre todo el tema del desarrollo de modelos predictivos por medio de técnicas de aprendizaje automático o utilizando datos policiales para gestionar la respuesta policial a este tipo de fenómenos. Y en España tenemos la herramienta Biogen, que posiblemente todos conocéis. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con este tipo de herramientas es que fueron los algoritmos que puntúan estos instrumentos, fueron diseñados en una situación que es muy diferente de la actual. Fueron diseñados en una situación en la que la gente vivía de otra forma. Entonces, a la hora de aplicar este tipo de herramientas ahora, se van a estar haciendo valoraciones con algoritmos que están puntuando los factores de riesgo en un contexto que era muy diferente al actual y que posiblemente no van a funcionar igual. No sabemos exactamente el impacto real que va a tener en la calidad de estas predicciones, pero que un impacto va a tener, de eso no cabe la menor duda. Y va a ser interesante ver y estudiar cuál ha podido ser ese impacto, ¿no? Y también para ya terminar un poco, yo también incido lo que decía Fernando, el tema de la desinformación me parece brutal. Yo creo que es muy interesante. O sea, si pensábamos que vivíamos en un país polarizado y con un grave importante sectarismo antes de esto, yo de verdad me voy a borrar de Twitter, de televisión y de todo, porque lo que nos espera en cuanto acabe el confinamiento va a ser para emigrar, francamente. Y con eso desgraciadamente mucho de esto va a estar muy alimentado por esas campañas de desinformación en internet, ¿no? Y ahí lo dejo. Y creo que Paz quería decir también algo sobre el tema de violencia.
Sí, bueno, yo también un poco por concluir, el tema del biogen es un tema que, como imaginaréis, me preocupa mucho y estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo, pero bueno, es que tampoco es que tengamos mucha confianza en las predicciones de biogen, ¿no? Por muchas razones, porque justamente sabemos que, a ver, predecir el riesgo es algo prácticamente imposible. Es muy difícil. Lucía Martínez Garay, la compañera del Departamento de Derecho Penal, ha realizado unos trabajos importantes también en esta materia. Y es prácticamente, bueno, es muy complicado. Vosotros que os voy a contar que sois criminólogos, pero precisamente en el ámbito de la violencia de género, yo creo que es más difícil todavía. Y es más difícil todavía por muchas razones. Entre otras razones, por la propia dinámica de la introducción de datos en el biogen, ¿vale? O sea, ya no solo es la situación en la que nos encontramos ahora, sino que, aparte de la situación en la que nos encontramos, que va a haber menos denuncias, por lo tanto se va a activar menos el biogen y que la introducción es muy subjetiva y depende mucho de quién sea el sujeto que la introduce y de la formación previa que haya recibido y de la información que se obtiene solo de la víctima, no del agresor. En fin, hay una serie de factores que a mí ahí me preocupan mucho. Y luego, por otra razón, que también conocéis muy bien, y es que normalmente el agresor de género es un agresor que suele ser inasequible a la norma, ¿no? Precisamente por eso, después de matarse, suicida o no le importa realmente pues entrar 25 años en prisión, ¿no? Entonces, ese tema me preocupa y en estos momentos me preocupa más todavía y coincido con Juanjo que va a ser complicado tener esos datos. Y luego, para concluir, también me parece que el tema de las fake news es súper interesante. Creo que ahí tendremos que hacer algo y buscar alguna vía de análisis, pero que también es muy compleja. Y los delitos de odio. Yo quería entrar un pelín, simplemente decir que el tema de los delitos de odio, ojo, porque una cosa son los delitos de odio y toda la problemática que también plantean desde el punto de vista, yo sé que desde el punto de vista criminológico son muy interesantes, pero desde el punto de vista punitivo los delitos de odio plantean muchos problemas a la hora de su aplicación real y ojo, porque también estamos calificando como delitos de odio situaciones que realmente no lo son. Y yo creo que tienen más que ver con esa mala utilización de la información de la que hablaba Fernando, que es una información que desinforma y que además genera mucha violencia y mucho estrés, pero que no tiene que ver tanto con el odio como delito, como con el odio como manifestación real. Y eso en realidad sí que habría que controlarlo, y a lo mejor habría que controlarlo de otra manera como se está controlando. Y en estos momentos, especialmente donde todos estamos además muy, muy atacados, muy histerizados y muy nerviosos, ¿no? Creo que Fernando quería concluir también. Vale, pues no, por mi parte estaba viendo que se han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero bueno, era inevitable. Estaba viendo en particular una de Elena G respecto al tema de cumplimiento, que no voy a contestar, pero que en relación con eso quiero aprovechar los últimos segundos del debate para comentar que dentro de poco vamos a publicar un tuit con un estudio que estamos haciendo desde Crímina sobre el cumplimiento de las medidas y sobre los factores que inciden en el cumplimiento, que va un poco en la pregunta. Dice que si el confinamiento puede generar algún tipo de delincuencia, también cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento normativo. Pues en definitiva, yo lo único que quiero decir es que si nos ayudáis a participar en este estudio, a difundirlo, por favor, para que haya el mayor número de respuestas posible, pues intentaremos aprender un poquito más de, bueno, pues cómo inciden en efecto condicionantes sociales que se comentaban el otro día, el tipo de casa que se tiene, la posibilidad de salir o no, etcétera, etcétera, con todos los temas de cumplimiento junto con los modelos explicativos tradicionales del cumplimiento de las normas, que me parece muy interesante y es un momento para testar además si a lo mejor lo que ahora percibimos del cumplimiento no es lo mismo que percibimos dentro de un tiempo posterior cuando haya pasado el confinamiento. Pero en la medida en que nos ayudéis a participar en el estudio, pues os lo agradeceremos mucho. Y también quería terminar dándole las gracias a todos los participantes por haber estado aquí y sobre todo a David por moderar pese a sus problemas vocales o de sonido. Sí, pues yo creo que damos por concluida la sesión, la gente quiere ir a sus casas. El siguiente webinar es el 2 de abril a las 12
No sé si quedarán plazas abiertas, creo que no, pero en cualquier caso se subirán a posteriori a YouTube todos los vídeos.